nombre es Dayana Gómez y el día de hoy estoy con la experta en psicología, Giovanna Sánchez, para hablar sobre un tema problemático que es el aborto. A continuación damos paso a las preguntas previamente programadas para nuestra psicóloga. ¿Está de acuerdo con el aborto? De acuerdo, sí. Gracias. ¿Afecta el aborto a la salud mental? Sí. ¿Qué opina el aborto por violación? A ver, el aborto por violación, en primera instancia, nosotros sabemos que en este país no está permitido. Sin embargo, mediante estudios y tomando en cuenta la realidad y situación de cada persona que haya sido víctima de algún tipo de violación, de hecho netamente sexual, sí es permitible, a mi punto de vista, o accesible que puedan ser practicados. Ya. ¿Por qué las personas llegan a abortar? A ver, las personas llegan a abortar, puede ser yéndonos a varios ámbitos, de hecho por un aborto instantáneo, en personas que incluso han programado un embarazo, pero también tenemos lo que es un aborto inducido, lo que en muchos países ya está legalmente constituido por diferentes hechos, sea por violación o porque la formación netamente de un feto no es la adecuada o la acorde. De esta manera mucha gente o mucha población trata de prevenir, digamos, el nacimiento de seres con malformaciones. ¿Qué proceso psicológico se realiza para las personas que abortan? Ya, todo dependiendo, y me voy a enfocar netamente si se da un caso o tenemos y conocemos un caso de un aborto por una violencia sexual. En primera instancia debemos saber que si esta persona tomó la decisión netamente ella de realizarse esta práctica o si fue inducida por un tercero. Muchas veces puede ser por su pareja, más que todo cuando son parejas un poco de más edad que la misma persona, porque en un adolescente muchas veces no tienen ni los recursos ni el pensamiento un poco más amplio sobre estas técnicas. Entonces ahí lo que deberíamos iniciar es en conocer si fue su decisión, porque partiendo de esto debemos conocer varios aspectos de su vida, de sus relaciones, incluso intrafamiliares, para comenzar a trabajar en todas estas situaciones. Si ella tomó la decisión, aún así va a tener muchas dificultades porque el embarazo te afecta incluso fisiológicamente, mentalmente, su cuerpo mismo va a ir cambiando, entonces va a haber muchas situaciones que le van a sorprender, incluso ya el feto no estando dentro de esta persona. Y si fue inducido por un tercero, se toman otros aspectos porque debemos entender que si incluso fue por una violación, aparte de la violación, también fue inducida o obligada a realizar un acto que no deseó la persona. Entonces se debe tratar desde los diferentes puntos de vista para comenzar a trabajar netamente con la parte psicológica y emocional de la persona y que vaya tomando en cuenta y aceptando tal vez que sucedió algo que lo indujo, que no sucedió tal vez porque fue un aborto como muchas embarazadas lo tienen sin planearlo, sino ella lo planificó, ya fue planificado, y que debe ya ir ella misma retomando un duelo emocional e ir aceptando la relación con este duelo y con este ser que ya no está perteneciendo a la persona. ¿Qué consecuencias trae el aborto? A ver, las consecuencias van a ser netamente psicológicas, sociales y también físicas, porque como lo mencioné, yéndome netamente en la parte física, va a afectar a la persona, o yéndonos a un adolescente, va a afectar al adolescente, va a cambiar su cuerpo, no porque no tuvo al niño o porque no tuvo al ser, no pasa nada. Netamente su cuerpo ya cambió, su cuerpo comenzó a generar otro tipo de hormonas. Socialmente, mientras va a la par con un tratamiento psicológico,
va a sentirse excluida, no porque la sociedad la excluya, sino netamente va a sentirse excluida, va a sentir culpa, va a sentir ansiedad, y ahí nos vamos a la parte psicológica, va a producir ansiedad, depresión. Entonces todas estas áreas van a ser tratadas holísticamente. Ya. ¿Ha tratado casos de aborto? No se ha tratado netamente, se ha conocido, tal vez sí. En el aspecto laboral se debe tomar en cuenta que se debe, al momento de identificar un caso de aborto, se debe tomar el procedimiento correspondiente hacia el Ministerio de Salud Pública, sobre todo si son adolescentes. Por lo tanto, si el padre o el Ministerio de Salud Pública hoy en día, que es la ley es muy rígida con estos casos, porque en la mayoría de veces los embarazos adolescentes en un gran porcentaje son causados por violaciones, entonces debe seguir un protocolo un poco exhaustivo. Sí, no los he tratado. Ya. ¿Qué le diría a un menor de edad que quiere abortar desde su opinión psicológica? A ver, vámonos, como siempre en todas estas cuestiones, a los dos aspectos. Si el adolescente tuvo una relación que él accedió a esta, debemos analizarlo y incentivar a que pueda aceptar, porque un embarazo, una maternidad siempre va a cambiar la vida a cualquier etapa de la edad. Aún más en un adolescente que no tiene un criterio formado o que le va a costar mucho aceptar su nueva realidad. Y al otro aspecto, que sí es obviamente por una situación de una violación, ya se tendría que tomar muy en cuenta el deseo del adolescente. ¿Por qué? Porque va a ser el sentir de esa persona, el sentir va a ser mucho más forzoso su trabajo al momento de aceptar. Si esta persona decide no tomarlo, pues para mí pensar se debe brindar el apoyo, porque es algo que no lo buscó, es algo que no planificó, no es concebido ni siquiera por un sentimiento de emoción que muchas veces los adolescentes los lleva a una práctica sexual, sino es con un sentimiento de dolor que va a permanecer en esa persona. Sin embargo, si decide tenerlo, ese sentimiento de dolor puede ser manejado, pero siempre hay que trabajar en la parte netamente psicológica para que pueda desenvolverse. Mi consejo sería que, o más bien lo que se debería hacer es poner a consideración de la persona, porque es quien va a cargar con la responsabilidad psicológica de sacar adelante a un ser. Y va a tener la responsabilidad psicológica de tratarse para poder salir adelante con este nuevo ser. ¿Por qué usted quiere evitar el aborto? A ver, yo quisiera evitar, ¿por qué? O a la realidad de nuestro país, ¿por qué? Porque en nuestro país no existe una ley que promueva o que nos respalde ante una situación de aborto. Entonces pueden existir muchos riesgos en un estudiante, en un adolescente que esté dispuesto a practicarse un aborto. Entonces, ¿qué promovemos con el no aborto? El que precautelar la salud de la persona, porque si no hay una ley que respalde en cierto modo, yéndonos de hecho en la parte de violación, los adolescentes, ¿qué van a hacer? Van a realizar unas prácticas ilegales con profesionales tal vez no inexpertos, pero por el hecho de que un adolescente o un joven no cuente con los recursos correspondientes, van a darles una práctica hasta cierto punto mediocre, no con los instrumentos necesarios para poder realizar una buena práctica. Entonces, ¿qué vamos a tratar al prevenir el aborto? Es precautelar la salud de esta persona. Ya, muchas gracias. Esto ha sido todo por la entrevista de hoy. También damos gracias a la experta en psicología por su aporte al tema. Muchas gracias y que tenga un buen día.